¿Alguna vez le ha pasado que ustedes han estado orando por algo específico por mucho tiempo y Dios todavía no les ha dado la respuesta o todavía no les ha confirmado si sí o si no? Entonces, esperas los momentos de administración, en los servicios, en los cultos y hasta en los campamentos para acercarte y que el pastor, el predicador, el profeta que esté ahí por fin te revele lo que tanto has esperado escuchar o simplemente saber, si sí o si no. Y bueno, en los últimos días este ha sido mi caso. Luego de crecer me he encontrado en situaciones, en casos que se salen de mi zona de confort y que se salen de control. Por esa razón, yo he tenido que tomar decisiones difíciles. Decisiones como, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Esta es la carrera que Dios quiere que yo estudie? ¿Esta es la universidad a la que Dios quiere que yo vaya? ¿O es la voluntad de Dios que yo me mude del país? ¿Es la voluntad de Dios que yo compre este vehículo o que no, mejor debo de comprar ese vehículo? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con esta persona o que me case ahora o que me case el año que viene? ¿Es la voluntad de Dios que yo empiece ese negocio o es la voluntad de Dios que yo empiece ese proyecto? Y en mi caso, ese pensar se volvió cansón porque me hace dudar demasiado y me hace sobreanalizar y sobrepensar las cosas. Por ejemplo, pienso en que, wow, lo que me profetizaron hace 2 años es similar a lo que dijo el pastor en la iglesia, así que esa debe de ser la voluntad de Dios. O lo que leyeron en la Biblia en la iglesia, o lo que leí hoy, se parece a lo que yo he estado hablando o a lo que yo he estado pensando, así que esa es la voluntad de Dios. Y realmente con ese tipo de pensamiento no he sentido paz y me siento aún más débil y me siento con mucha duda dentro de mi corazón. Y esto, sin darme cuenta, también ha provocado, por lo menos en mí, pereza. En el sentido de que, como yo no sé cuál es la voluntad de Dios, no hago esto. Como no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida, no sé todavía cuál es la voluntad. Estoy esperando a conocer la voluntad de Dios, no hago las cosas que necesito o las cosas que quiero hacer. Hasta que Dios no me diga a qué universidad es, no voy a seguir buscando. No voy a estar tranquilo hasta que Dios me diga. Y eso se volvió una excusa del miedo que yo tenía por dentro de no hacer las cosas mal y de no equivocarme. Eso de esperar la voluntad de Dios no lo utilizaba yo de manera correcta, si se puede utilizar de manera correcta, sino que lo utilizaba como pretexto y me quedaba tranquilo y no hacía nada, no me movía. Estaba como un perezoso. Y ese miedo ha sido real para mí y para muchas otras personas que conozco. Y creo que también viene por lo que se nos ha enseñado en ciertas iglesias y hasta la cultura de muchos cristianos, donde tenemos miedo a tomar una decisión porque no queremos tomar una decisión incorrecta. Porque sabemos que van a venir esos comentarios. Te fue mal porque no esperaste la voluntad de Dios. No lo hiciste bien porque te apresuraste. Te pasó esto porque no oraste lo suficiente y no esperaste la voluntad de Dios. Y eso te pone entonces a ti a pensar y a tener miedo de las decisiones que tú vas a tomar. Y eso pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa si Dios quiere que yo vaya del otro lado? ¿Qué pasa? Y yo estoy viendo este lado. La idea es, yo no quiero desobedecer a Dios. Entonces, como buen cristiano que tiene una relación con Dios o que tiene una relación íntima con Dios, me puse a orar y le pregunté, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y me encontré que la voluntad de Dios no es tan mística como muchas veces lo tenemos pensado y que ni tampoco tenemos que ser súper duper espirituales para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque a veces sobreespiritualizamos las cosas y sobreespiritualizamos también la voluntad de Dios. Y yo encontré que la voluntad de Dios se encuentra en la palabra, bien sencilla. La voluntad de Dios se encuentra en Mateo 6:33 y también en otros versículos, pero ese me gustó mucho. Y dice que
en primer lugar debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas realmente serán añadidas. De verdad, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y mientras sigo leyendo la palabra del Señor, con eso me encuentro. Porque a veces yo he visto chicos que nacen con un talento buenísimo para jugar cualquier deporte, y uno mismo dice, wow, esa es la voluntad de Dios, que ese muchacho juegue pelota, que ese muchacho juegue básquetbol o lo que sea. Y luego ese muchacho se lesiona y no puede jugar básquetbol, no puede hacer ese deporte nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Perdió la voluntad de Dios, ya no puede cumplir la voluntad de Dios por eso. Y eso también me hace pensar. A veces decimos, wow, la voluntad de Dios para ese chico es cantar. O la voluntad de Dios para esa chica es tocar, hacer esto. ¿Qué pasa cuando ya no lo puede hacer? ¿Qué pasa cuando pierde la voz? ¿Qué pasa cuando pierde algo en su cuerpo que le impide cumplir la voluntad de Dios? ¿Pierde la voluntad de Dios? Yo creo que no. Y lo vemos en la palabra del Señor de muchas maneras. Como dije, Mateo 6:33, también lo dice Miqueas 6:8, si no me equivoco, que lo que Jehová pide de nosotros es de que amemos la justicia, amemos misericordia y de que seamos personas de bien, que busquemos el reino de Dios primero. Y parece ser que la voluntad de Dios no está ligada a nuestra carrera. Parece ser que la voluntad de Dios se enfoca más en la postura de nuestro corazón. Y yo realmente creo que esta es la voluntad de Dios. Buscarlo a Él, y luego al buscarlo a Él, el Señor nos va a guiar a tomar esas pequeñas decisiones. Pero no tenemos que estar esperando cada 2 minutos por una señal que salga de lo normal. Porque Dios lo ha hecho así anteriormente, y es verdad. Y en la Biblia también lo expresa así. Pero esa no es la norma, no es así siempre. Al nosotros creer en Dios, a nosotros buscar el reino de Dios primero, esas pequeñas decisiones que tomamos día a día, o esas grandes decisiones que tomamos, si estamos buscando el reino de Dios primero, de verdad que el Señor nos va a guiar. Porque la misma palabra lo dice: al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el que ama a Dios realmente es porque le busca. Es porque busca el reino de Dios primero. Y yo siento que ya la voluntad de Dios la ha dado. Ya Dios nos dio la voluntad. No tenemos que afanarnos tanto. El Señor se ocupará de todo lo demás. Tenemos que trabajar. No nos podemos quedar esperando a que el Señor nos diga más cosas. Yo lo pienso de esta manera. Digamos que Dios nos da una hoja y Dios nos dice, mira, tienes que dibujar ese barco, ¿verdad? Ya Dios nos dijo lo que tenemos que hacer. En esa hoja dibujar un barco. Pero ¿qué pasa entonces ahora de que yo digo, wow, ¿con qué lápiz empiezo? Y ahora le voy a decir a Dios, ¿con qué color empiezo? Entonces ahí tengo que esperar la voluntad de Dios, de que con qué lápiz. No, ya la voluntad de Dios, ya Dios te lo dijo. La voluntad es que tú dibujes eso, que tú lo dibujes con azul, con rojo, con naranja. Hazlo, haz el trabajo, no te quedes atrás esperando cosas específicas, cuando ya Dios te dijo qué es lo que tú debes de hacer. Ahora bien, yo no quiero que me malinterpreten cuando digo estas cosas, porque yo no estoy diciendo que no tenemos que orar, todo lo contrario, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Tenemos que orar, y cuando vamos a tomar decisiones también es bueno orar. No estoy diciendo tampoco que no debemos de analizar las cosas. Sí, debemos de analizar las cosas antes de tomar una decisión. Y tampoco no estoy diciendo que Dios no habla directo. No estoy diciendo que Dios a veces tiene un plan específico para la vida de una persona. No estoy diciendo eso. Ahora bien, cuando es así, cuando el Señor tiene algo específico para tu vida, hay que estar tranquilito, porque va a pasar. O sea, sigue adelante, sigue trabajando, y el mismo Señor te va a guiar por ese camino. No tienes que preocuparte por ello, no tienes que estar como yo, dudando demasiado. Ay Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. No, si Dios te quiere en un lugar específico, a ti en particular, Él lo va a hacer. Y eso es lo que yo he entendido, y eso es lo que he visto en su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que, si has pasado por alguna de estas cosas, si te has sentido así como yo, que no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, espero que este video haya sido de bendición para tu vida, de que hayas podido relacionarte, de que sepas que no estás solo. Igual que yo, me imagino que hay muchas personas así, que han tenido ese pensamiento, wow, ¿será esto de Dios o no será? Y tienen miedo de tomar decisiones. Pero como le dije desde el principio, buscad el reino de Dios y su justicia,
cuando estés caminando con el Señor y tengas el Espíritu Santo dentro de ti, se te va a hacer aún más fácil tomar ese tipo de decisiones. Ya el Señor te dijo lo que debes de hacer.